Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este video vamos a tratar sobre las listas doblemente ligadas o doblemente enlazadas. Previo a este video ya he explicado muchos conceptos que se van a utilizar aquí, así es que si no has visto los videos sobre listas ligadas, sobre referencias, te invito a que los veas antes de comenzar con este video. Bueno, dicho lo anterior, comenzamos. Bueno, llamamos listas doblemente enlazadas o doblemente ligadas a esta estructura lineal de nodos. Cada uno de estos elementos que tenemos aquí es un nodo, pero cada nodo tiene dos enlaces. Por eso se llama doblemente enlazada. Un enlace que apunta al siguiente nodo y un enlace que apunta al nodo anterior. Obviamente que si es el último nodo de la lista, como en este caso, siguiente, pues tendría que apuntar a null, porque no hay otro después de, no hay siguiente. Si fuese el primer nodo de la lista, como en este caso, anterior, tendría que apuntar también en este caso a null, porque no hay un nodo anterior. Aquí tenemos una lista ligada, doblemente ligada. En este caso es una lista de caracteres. Tenemos la letra A, B y C. Y tenemos un inicio, en donde apunta al primer nodo de la lista, y podemos tener un final. Incluso en las listas ligadas, lo último que hicimos fue agregar un fin también. Entonces, en este caso vamos a estar trabajando con listas doblemente ligadas y vamos a tener inicio y vamos a tener fin. El nodo que está en el fin, entonces te decía, apunta a null. Y el que está inicio, en la parte anterior, también debe apuntar a null. Entonces, nuestro nodo cambia un poco, porque en las listas ligadas el nodo tenía únicamente dos elementos y ahora tenemos tres elementos o tres partes. Primero, el dato. Este contiene la información. Es decir, si tú quieres hacer una lista doblemente ligada para almacenar enteros, entonces dato tendría que ser entero. Si quisieras almacenar flotantes, tendría que ser float, o si quieres strings, strings. En este ejemplo, el día de hoy vamos a crear listas ligadas que almacenen fracciones, dado que en el video anterior, cuando hicimos las listas simplemente ligadas, almacenaban ya enteros. Ya ese ejemplo ya se quedó ahí. Y con eso es suficiente para que puedas hacer listas ligadas de enteros, flotantes, string, lo mismo. Pero hoy vamos a crear listas ligadas que almacenen fracciones. La clase fracción ya la hicimos en videos anteriores, entonces vamos a almacenar objetos de la clase fracción. Por eso nuestro dato va a ser no de tipo entero, sino ahora de tipo fracción. Pero aparte del dato tenemos siguiente. Siguiente es una referencia o un nodo, es esta flechita. Ve que las referencias siempre las indico con flechas. Es una referencia a otro nodo, al nodo siguiente. Y anterior también es un enlace, es una referencia que va a apuntar al nodo anterior si es que hubiese nodo anterior. Y como ya lo sabes, bueno, podremos tener constructores según se requiera. Después de que ya vimos cómo va a estar compuesta la clase nodo, ahora vamos a ver cómo se va a conformar nuestra clase lista o lista doblemente ligada, que le vamos a llamar de lista de doble. La lista tendrá dos variables, inicio y fin. Y también vamos a tener una variable tamaño para saber en todo momento cuántos nodos tenemos. Cuando la lista está vacía, inicio y fin, los dos tienen que estar apuntando a null. Si nosotros insertamos el primer elemento, si no había nada, pues inicio y fin tienen que apuntar al único elemento, porque este es el inicio y este es el fin, no hay otro. Y después nosotros podemos insertar, ya sea por el inicio, insertar nodos por acá, o ya sea por el final, insertar nodos por acá. Entonces esto es lo que vamos a realizar. Entonces, como prerequisitos para este ejercicio que vamos a hacer hoy, necesitas la clase fracción. Esta clase ya la hicimos en videos anteriores, así que si no lo has visto, te invito a que los revises. Tenemos el numerador y el denominador de una fracción. Tenemos tres constructores. Sobrecarga de constructores, lo vimos anteriormente. Tenemos aquí un constructor vacío. Tenemos un constructor normal y tenemos un constructor de copia. Este tipo de constructores ya los vimos anteriormente. Tenemos el método equals. También ya lo sobrecargamos en videos anteriores. Nos permite este método comparar dos objetos, en este caso dos fracciones.
Si el numerador y el denominador son iguales, entonces va a regresar verdadero, porque eso indica que las fracciones, la fracción dis o la fracción actual y la fracción que recibimos aquí como parámetro son iguales. Esto funciona simple y sencillamente porque estamos reduciendo nuestras fracciones, las estamos simplificando, si no, no funcionaría. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, 2/3 de un lado y del otro lado tenemos 4/6? Es la misma fracción, pero sin reducirla nos diría aquí que son diferentes. En este caso diría que son iguales porque siempre y en todo momento llama a un método simplificar, que ya lo vimos anteriormente, y este método simplificar permite simplificar las fracciones utilizando el método de máximo común divisor, que es este método, y que es una función recursiva. Bueno, también tenemos el método clon para clonar fracciones, es decir, hacer una fracción igual a otra. Aquí utilizamos el constructor de copia, esto también ya lo vimos en videos anteriores. Tenemos nuestros métodos getters y nuestros métodos setters y tenemos las operaciones de fracciones, multiplicación, división, suma, resta y el método toString. Entonces, esta es la clase fracción. Y esta clase fracción la vamos a utilizar para crear una lista de fracciones. Y esta lista de fracciones va a implementar esta interfaz, la interfaz y lista. Ya hablamos de interfaces en el video anterior, en 2 videos atrás. Aquí tenemos los métodos que va a tener nuestra clase lista doblemente ligada. ¿Qué métodos vamos a crear? Bueno, uno para saber si la lista está vacía, el tamaño para recorrer la lista, insertar inicio, insertar final, eliminar final, buscar y eliminar. Observa que cuando insertamos, pues estamos insertando fracciones. Nuestro elemento es una fracción. Entonces, con esto en mente, ahora sí vamos a crear nuestra lista doblemente ligada. Entonces, vamos aquí a nuestro paquete y vamos a crear un nuevo archivo, una nueva clase. Y esta clase le vamos a poner de lista doblemente ligada. Entonces, creamos, esta es nuestra clase. Y ahora vamos a indicar que esta clase de lista va a implementar la interfaz y lista. ¿Vale? Entonces aquí nos va a decir, para poder implementarla, que debe implementar todos los métodos de la interfaz. Lo indicamos y ya están aquí todos los métodos, aunque no tienen funcionamiento. Bueno, habíamos comentado en videos anteriores también que el nodo, lo primero que tenemos que tener es el nodo. Y el nodo al principio lo hacíamos fuera, pero después explicamos las clases internas. Entonces vamos a crear una clase interna aquí dentro de esta clase de lista. Esta va a ser una clase privada y se va a llamar nodo. Esta clase nodo, que es una clase privada, ya sabemos que debe contener 3 elementos. Primero, dato. Dato, ¿qué vamos a almacenar? Si fuéramos a almacenar enteros, pues sería de tipo entero. Pero no vamos a almacenar enteros, vamos a almacenar fracciones. Por lo tanto, dato es de tipo fracción. Y luego necesitamos de tipo nodo a siguiente y también necesitamos de tipo nodo a anterior. Y hasta ahorita vamos a dejar nuestra clase aquí de esta manera para que podamos nosotros ir creando los constructores según los vayamos necesitando. Ahorita no tiene constructores nuestro nodo, pero ya está aquí nuestro nodo. Bien. Ahora, dentro de nuestra clase lista doblemente ligada, necesitamos de tipo nodo a inicio y también necesitamos a fin. Estas variables las vamos a colocar como privadas. Adicionalmente, vamos a tener también una variable privada, pero entera, que es el tamaño, para saber cuántos nodos tenemos. Entonces, hasta ahorita esta es nuestra lista. Vamos a crearle un constructor. Vamos a indicar aquí que queremos insertar código y vamos a indicar aquí un constructor. Vamos a colocarle pues las tres variables que tenemos y vamos a indicar que nos lo genere. Entonces, esta es nuestra
nuestro constructor, pero va a ser un constructor vacío realmente. Inicio pues va a ser igual a null, porque al principio no va a haber nada. Fin va a ser igual a null y tamaño va a ser igual a 0. Entonces este es el constructor y de esta manera tendría una lista vacía, como en este caso, en donde inicio y fin están apuntando a null. Ahora vamos a hacer lo primero es insertar, pero vamos a insertar por el inicio porque ya sabemos que esto es un poco más fácil. Simple y sencillamente a inicio le vamos a crear un nuevo nodo. Vamos a crear este nuevo nodo y le vamos a pasar el dato. En anterior, como está por inicio, debe estar apuntando a null. Y en siguiente, aquí sí, si hubiese un nodo, tendría que apuntar a él. Entonces, esto es importante que lo podamos entender. Aquí tenemos nuestro método inserta inicio. Y ya habíamos quedado que para insertar por el inicio, bueno, inicio tendría que ser igual a un nuevo nodo. Pero este nuevo nodo nosotros le vamos a pasar el dato. ¿Cuál es el dato? Aquí lo que tenemos como elemento. Este es el dato. Pero no hay ningún constructor que reciba dato. Bueno, entonces supóngase que nosotros estuviésemos pasando aquí el anterior. O sea, podríamos indicar quién va a ser el anterior, quién va a ser el dato y quién va a ser el siguiente. Pero ya habíamos quedado que si nosotros insertamos por el inicio no necesitamos anterior. Porque el nodo que está al inicio no tiene anterior. Anterior debe ser null. Ahora, en siguiente, pues aquí debe apuntar a inicio. Y esto es igual como lo hicimos con las listas ligadas. ¿Por qué? Porque inicio estaba apuntando a un nodo o estaba apuntando a null. Si estaba apuntando a null, la lista estaba vacía. Entonces insertamos un nodo y en siguiente va a apuntar a null porque solo tenemos uno. Pero si ya hubiese un nodo, inicio estaría apuntando a ese nodo. Entonces insertamos uno nuevo y ahora en siguiente debe apuntar al nodo que estaba apuntando. Bien, este constructor de la clase nodo que recibe un elemento dato y que recibe siguiente no lo tenemos. Así que vamos a crearlo. Aquí vamos a indicar que queremos crear un nuevo constructor y este nuevo constructor va a recibir dato y va a recibir siguiente. Solamente estos dos elementos. Entonces lo que vamos a hacer primero es this.anterior. A anterior no le estamos pasando nada, entonces debe ser igual a nulo. Y por tanto, ahora vamos a indicar que dato debe ser igual a lo que estamos recibiendo aquí como dato. Y siguiente debe ser igual a lo que estamos recibiendo aquí como siguiente. Nada más aquí hay algo que corregir. ¿Qué hay que corregir? Bueno, dato. ¿Por qué? Dato aquí es de tipo fracción. Entonces lo correcto es que si recibimos un dato aquí, este sea también de tipo fracción, porque estamos almacenando fracciones. Si ya tenemos este constructor, ahora sí, en inserta inicio podemos hacer esto. Así estaríamos insertando un elemento por el inicio. Vamos a tratar de entender bien esta línea que tenemos aquí. Creamos un nodo, le pasamos dato y le pasamos siguiente. A anterior no le pasamos nada. No le pasamos nada, entonces a anterior le pone null. Este es el constructor que estamos usando. Entonces, aquí pasamos el elemento que queremos almacenar y en siguiente le decimos que apunte a donde estaba apuntando inicio. Vamos a entender esto. Imagínate que nosotros estábamos en esta situación, teníamos dos elementos y vamos a insertar otro elemento por acá, el elemento A, la letra A. En nuestro caso son fracciones, pero vamos a suponer lo mismo. Bueno, tendríamos que insertar un elemento aquí en inicio y en siguiente tendría que apuntar a donde apunta inicio. Inicio está apuntando al nodo B. Entonces, si nosotros hacemos eso, quedaría de esta manera. Inicio quedaría apuntando al nuevo nodo A que tenemos y este nuevo nodo A en siguiente le dijimos que apunte a inicio, pero inicio estaba apuntando a B, por eso en siguiente aquí apunta a B. Acuérdate, inicio estaba apuntando a B. Por eso,
cuando nosotros insertamos este nuevo nodo y decimos que siguiente apunte a donde estaba apuntando inicio, pues siguiente apunta a B. Entonces, hasta ahorita que tenemos el dato correcto, ya está. Siguiente está bien conectado, está apuntando a B. Anterior está bien conectado, no le pasamos nada y lo puso a nulo. Como es el primero, no hay problema. Pero nos falta un detalle. Y es que B, como era el primer elemento B antes, acuérdate, B era el primer elemento. Entonces B en la parte anterior aquí estaba apuntando a null. Y si nosotros lo dejamos así, pues esta lista doblemente ligada no sería funcional, porque el anterior de B quedaría apuntando a null. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apuntarlo a este nodo A. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí es donde hay que entender bien las referencias. Recuerda, inicio es la referencia, está apuntando al nodo. Entonces, si nosotros ponemos inicio.dato, nos referimos a A. Inicio punto anterior a esta parte. Inicio punto siguiente a esta flecha. Inicio punto siguiente nos referimos a esta flecha. Y esa flecha apunta a todo este nodo. Entonces nosotros podríamos tener inicio punto siguiente a este todo no, a todo este nodo. Y si aquí ponemos punto dato, pues nos referimos a B. Punto anterior nos referimos a esta flechita. Entonces inicio punto siguiente punto anterior nos referimos a esta flecha que viene para acá. ¿Y a dónde queremos apuntar esta flecha? A todo este nodo. ¿Y quién está apuntando a todo este nodo? Inicio. Entonces inicio punto siguiente punto anterior tendría que ser igual a inicio. De esa forma nosotros haríamos esta conexión. Entonces vamos a agregar esta línea. ¿Cómo es? Inicio punto siguiente punto anterior va a ser igual a inicio. Así hacemos la conexión hacia atrás. ¿Qué nos falta nada más? Pues lo único que nos falta es incrementar el tamaño. Entonces tamaño más. Tendríamos que incrementarlo. Pero recuerda, aquí hay algo muy interesante. Que tenemos inicio y tenemos fin. Cuando la lista estaba vacía, cuando insertamos el primer nodo, aparte de colocar a inicio, a fin también lo tenemos que colocar en ese mismo nodo porque es el primero. Esto ya lo hicimos con las listas ligadas. Entonces, antes de incrementar el tamaño, ¿cómo sabemos si es el primer nodo? Pues antes de incrementar el tamaño, si el tamaño de nuestra lista es menor que 1 o es igual a 0, por ejemplo, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es que fin debe ser igual a inicio. ¿Por qué? Porque es el primer nodo. O si te queda más claro aquí, si el tamaño es igual a 0. O sea, si es el primer elemento de la lista, entonces fin tiene que ser igual a inicio, porque es el primer nodo que tenemos. ¿Qué vendría siendo esta situación? La lista estaba vacía e insertamos un elemento, pero fue el primero. Entonces solo hay uno. Esto es inicio, pero entonces este también tiene que ser fin. ¿Y qué pasa cuando hay un solo nodo? Pues cuando hay un solo nodo, resulta que la conexión que hace rato queríamos hacer, en donde suponíamos que había un nodo aquí enfrente y que este apuntaba a ese nodo, y donde hicimos esta conexión de aquí hacia atrás, pues simplemente no se va a poder hacer porque la lista estaba vacía. Insertamos el primer nodo, no hay otro nodo enfrente. Entonces, en este caso también no podremos hacer esta conexión hacia atrás. Y es por esta misma razón que esta línea en donde hacemos la conexión hacia atrás no puede ir aquí. Esa línea solo va a ir cuando el tamaño no sea 0, cuando haya al menos 1 o 2 o los que sean, es decir, en la parte del else. Si el tamaño no es 0, entonces había al menos un nodo. Y si al menos había un nodo y agregamos otro, ya hay 2, entonces sí podemos hacer esa conexión hacia atrás. Si no lo colocamos aquí dentro de este if,
pues esto te va a marcar algún error. Ahora que ya tenemos inserta inicio de manera correcta, vamos a poner código en este método que es vacía. Aquí lo único que vamos a regresar es, vamos a preguntarnos si inicio es igual a null. Vamos a comparar. Si inicio es igual a null, pues esto quiere decir que la lista está vacía y entonces vamos a regresar verdadero, y si no, vamos a regresar falso. Este método, bueno, ya lo habíamos desarrollado y queda exactamente igual al que teníamos en las listas ligadas. Por otro lado, el tamaño, pues simplemente basta con regresar la variable tam, que todo momento va a tener el tamaño de nuestra lista ligada, es decir, cuántos elementos tenemos. Ahora vamos a desarrollar el método recorrer. Este método ya sabemos que tiene que recorrer todos los elementos de la lista ligada y nos los tiene que concatenar en un string. Entonces primero vamos a ver cómo recorrer. Es exactamente lo mismo que vimos con las listas ligadas. Es decir, supóngase que tenemos esta lista doblemente ligada. Para recorrerla necesitaríamos un puntero o una referencia auxiliar al primer elemento. ¿Y qué haríamos? Bueno, diríamos si aux es diferente de null, aquí aux es diferente de null, sacamos el dato, ya sea que lo imprimimos o lo metemos en un string, y luego avanzamos aux al siguiente nodo. Igual preguntamos si es diferente de null, sacamos el dato y luego avanzamos. Preguntamos ¿es diferente de null? Sí, sacamos el dato y luego avanzamos. Y cuando lleguemos al último, vamos a llegar a null y ahí es donde termina. Es un ciclo while el que va a permitirnos recorrer y es exactamente el mismo método que vimos en listas ligadas. Entonces, lo que aquí necesitamos, primero necesitamos un string. Vamos a ponerle aquí cat y vamos a poner que es igual a comillas vacías. Y vamos a poner aquí de una vez un return cat, aunque va a regresar en este caso una string, pero vacío. Bueno, ¿qué necesitamos? aux de tipo nodo. Y aux debe ser igual a inicio porque comienza en el primer elemento. Y un ciclo, mientras aux sea diferente de null. Mientras sea diferente de null, ya decíamos que lo que vamos a estar haciendo aquí adentro es que vamos a sacar el dato. ¿Cómo? aux.dato. Entonces, ¿qué queremos hacer con ese dato? Ahorita lo vamos a imprimir para que posteriormente lo agreguemos a la cadena. Pero ahorita nada más lo imprimimos, entonces usamos esta sentencia, println, que lo va a imprimir. Y después de imprimirlo, pues lo único que hace es adelantar aux. Aux es igual a aux.siguiente. Entonces estamos, en este caso, recorriendo la lista de inicio a fin. Podríamos también recorrerla de fin a inicio, pero este no es el caso ahorita. Ahora vamos a hacer un pequeño programa para probar estos métodos que ya tenemos: insertar inicio, recorrer y el tamaño de la lista. Entonces vamos acá a donde tenemos el main y vamos a crear un objeto de nuestra clase de lista. Nuestro objeto se va a llamar d y va a ser igual a un nuevo objeto de la clase de lista. Tiene un constructor vacío. Ahora, si nosotros queremos imprimir, por ejemplo, el tamaño, entonces podemos aquí acceder a este método tamaño que nos va a regresar el tamaño. Y este tamaño ahorita lo vamos a imprimir, que de principio pues nos tendría que imprimir 0 porque la lista cuando la creamos es una lista vacía. Luego vamos a insertar. Ojo, vamos a insertar fracciones, entonces tendríamos que tener un objeto de la clase fracción, que podría ser nuestro objeto x, por ejemplo, que va a ser un nuevo objeto de la clase fracción y que vamos a crear una fracción de 4 sextos, por ejemplo. Creamos aquí nuestro objeto x. Ahora, si queremos insertar este objeto x, entonces tendríamos que poner d.inserta inicio, es el único método que tenemos, y aquí lo que hacemos es que insertamos la fracción x. Y ahora vamos a recorrer la lista como d.recorrer. Este es nuestro método. Este método nos regresa un string, pero ahorita está vacío. Lo que va a hacer es imprimir nada más el objeto. Vamos a correr este programa para ver qué es lo que sucede. Y aquí vemos, aquí está nuestro programa. Aquí dice que
nos imprime 0 porque primero imprimimos el tamaño, no había elementos. Luego creamos el objeto X con 4/6 y aquí lo insertamos. Insertamos X. ¿Y qué nos imprime? 2/3. ¿Por qué si insertamos 4/6 nos imprime 2/3? Porque hizo una reducción de fracciones. ¿Dónde está eso? Aquí en la clase fracción. En la clase fracción, en nuestro constructor, cuando nosotros creamos nuestro objeto fracción con el numerador y el denominador, aquí llama al método simplificar. Y el método simplificar que tenemos por acá abajo busca el máximo común divisor, que en este caso fue 2, y divide el numerador y el denominador entre el máximo común divisor. Por eso nos dio una fracción simplificada, que en este caso fue 2/3, aunque nosotros pusimos 4/6. Bien. Primer punto, aquí después de insertar nosotros recorrimos la lista, pero podríamos también imprimir el tamaño para ver, después de insertar, que primero tenía 0 el tamaño porque no había ningún elemento y luego insertamos 1 y el tamaño debió haber cambiado a 1 y aquí lo vemos, ¿no? Primero tenía 0, insertamos una fracción y ahora dice que hay una fracción. Otra cosa interesante es que realmente no necesitamos crear el objeto aquí arriba. Cuando lo insertamos aquí mismo, en donde ponemos X, aquí podríamos haberlo creado. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente aquí podríamos nosotros haber indicado que queremos crear un objeto de la clase fracción. Es decir, aquí en vez de insertar X, lo que hacemos es que aquí creamos nosotros la fracción. Eso también es correcto y hace exactamente lo mismo. Aquí está 2/3. Pero ahora vamos a suponer que queremos insertar otra fracción. O sea, no nada más una, vamos a insertar 2. Primero insertamos 4/6, que ya sabemos que va a poner 2/3. Y luego vamos a insertar 5/7. Esta parece que no se puede simplificar, entonces la va a poner así como 5/7. Corremos y ahí vemos. Primero había 0 fracciones, luego insertamos primero 2/3 y luego 5/7. Pero como las insertamos por el principio, nos las imprime al revés, porque estamos imprimiendo de principio a fin. Y aquí nos dice que hay 2 fracciones ya en nuestra lista doblemente ligada. Y ahora que ya tenemos insertar por el inicio, vamos a desarrollar este método que es eliminar por el inicio. Y para eso tenemos que revisar los nodos. Veamos esto. Primero, si queremos eliminar por el inicio, primero, si la lista está vacía, no hay nada que eliminar. Entonces, primero hay que comprobar. Si la lista está vacía, entonces no hacemos nada. Si no está vacía, ahora sí podemos eliminar por el inicio. Supóngase primero que tenemos un nodo nada más. Vamos a suponer que solo hay uno y lo vamos a eliminar, quedaría vacía. Entonces, ¿qué habría que hacer? Inicio tendría que avanzar. Inicio es igual a inicio punto siguiente y entonces inicio quedaría aquí apuntando ya no a A, sino a null. Aquí quedaría inicio. Ok, pero ojo con fin. Si nosotros eliminamos este solo nodo, el único nodo que está aquí, al adelantar inicio, después a fin también hay que ponerlo a null. Ojo con fin, si hay un solo nodo. Ahora, ¿qué pasa si hay 2 nodos o más, los que sean? No importa. Primero, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Inicio lo adelantamos. O sea, inicio es igual a inicio punto siguiente. Entonces, inicio quedaría apuntando a este nodo. Aquí quedaría inicio. Entonces, acá ya no estaría inicio. Y este nodo, aquí, ya no estaría referenciado por inicio, pero sí está apuntado por el que está enfrente. O sea, esta flechita está apuntando a él. Y no se podría eliminar si no quitamos esta flechita. Esta flechita, que sería inicio punto anterior, tendríamos que apuntarla a null para que este elemento, que en este caso es A, ya no lo esté apuntando ninguna referencia, es decir, esté desreferenciado y entonces el garbage collector lo eliminaría. En el caso acá anterior también adelantamos inicio, pero como solo había un elemento, entonces fin también lo tendríamos que apuntar a null para que nadie apunte a A y el garbage collector lo elimine. Y otra cosa muy importante, esta función elimina inicio me debe regresar la fracción que eliminó. Entonces, antes incluso de adelantar inicio, porque ya habíamos dicho
que lo que íbamos a hacer aquí es adelantar primero inicio. O sea, primero había que preguntar si la lista no está vacía. ¿Cómo? Entonces sería acá si no está vacía. Si la lista no está vacía. Entonces podemos eliminar, ¿vale? Si no está vacía, eliminamos. ¿Cómo eliminamos? Ya decíamos que inicio va a ser igual a inicio punto siguiente. Con esto adelantamos a inicio. Pero antes de adelantarlo, tenemos que sacar el elemento, la fracción que vamos a regresar. ¿Cómo? Esa fracción está en inicio.dato. Entonces nosotros tendríamos que declarar aquí una fracción R, que es la pura referencia, que va a ser igual a inicio.dato. Primero sacamos el dato, lo tenemos aquí en R, ahí está. Luego adelantamos inicio, es decir, ya vimos que la lista no está vacía, no estamos en este caso. Ya adelantamos inicio, inicio está acá o inicio está acá. Ahora, ¿qué hay que hacer? Depende. Si había un solo elemento, a fin hay que ponerlo a null. ¿Cómo sabíamos que había un solo elemento? Pues al adelantar inicio, inicio quedó apuntando a null. Si inicio quedó apuntando a null, entonces fin tiene que ser igual a null también. Si no, hay que hacer esta conexión hacia acá que apunte a null. Primero vamos a ver si inicio quedó, cuando lo adelantamos, igual a null. Entonces decíamos, después de adelantarlo, vamos a preguntar si inicio es igual a null. Entonces decíamos que lo que teníamos que hacer es que fin debe ser igual a null también, porque era un solo elemento y lo estamos eliminando. Pero si no, entonces lo que tendríamos que hacer es que esta flechita la tendríamos que apuntar a null. Es decir, inicio punto anterior tiene que ser igual a null. Entonces ponemos aquí inicio punto anterior va a ser igual a null. Ok, entonces si la lista no está vacía, lo único que nos resta aquí es, después de este if, regresar R. ¿Y qué pasa si la lista está vacía? Es decir, podríamos poner aquí else, o sea, si no. Si no, entonces tendríamos que regresar null. ¿Por qué? Porque no había nada que eliminar. Claro que si revisas la lógica de este código, aquí no hay necesidad de else. ¿Por qué? Porque si no entra en el if, va a llegar directamente acá y eso quiere decir que no hay nada y entonces va a regresar null. Vamos a probar esto. Para ello hemos agregado aquí tres fracciones. La última fracción que agregamos, que es esta 3 medios, es a donde está apuntando inicio, porque estamos insertando por el inicio. Aquí lo que hacemos es recorrerla e imprimimos aquí el tamaño. Pero después de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar por el inicio. Eso es lo que vamos a hacer. Y este método de eliminar por el inicio nos va a regresar la fracción que eliminó. Por tanto, la vamos a imprimir. Vamos a imprimir lo que nos regrese, que va a ser una fracción. Después de que imprimamos esa fracción, vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a imprimir, a recorrer la lista y a imprimir su tamaño. Solo estoy aquí agregando una lista de asteriscos para que sepamos que antes de estos asteriscos es donde nos da el elemento que ha sido eliminado. Vamos a correr este programa y aquí vemos. Estos primero tiene 0 elementos, luego insertamos los elementos. El último que insertamos fue 2/3 y el tamaño quedó en 3. Después de esto eliminamos. Eliminamos por el inicio. ¿Qué eliminó? 3 medios, que fue el último elemento que habíamos insertado. Luego imprime el asterisco, vuelve a recorrer la lista, pero como la está recorriendo, está ahora poniendo 5/7 y 2/3, o sea, los dos elementos que quedaron aquí. Pero cuando imprimimos el tamaño me vuelve a decir que tiene 3 elementos y realmente no tiene 3, sino que ahora debería de tener 2. Entonces nos falta algo en nuestra función eliminar, reducir el tamaño. En nuestra función elimina inicio, aquí donde sí puede eliminar y antes de regresar R, pues aquí nosotros tendríamos que poner tam menos porque no estábamos cambiando el tamaño.
Y una vez que estamos aquí, vamos a revisar nuestro método recorrer, porque este método recorrer lo que hace es imprimir. Y lo que nosotros queremos no es que los imprima, sino que los agregue a esta cadena, que es lo que va a regresar. Entonces nada más tendríamos que poner aquí cad más igual, o sea, le vamos a agregar lo que viene en aux.dato, esto, pero vamos a concatenarlo con algo para separar, que pudiera ser una coma, como lo hemos hecho normalmente. Ahora, en este caso vamos a utilizar este símbolo, nada más como una flechita para que sepamos que hay un nodo y luego apunta al siguiente. Es una forma nada más de indicarlo, pero puedes separarlo perfectamente con comas. Entonces ahora cuando llamamos aquí al método recorrer, pues ahora sí tenemos que imprimir lo que nos regrese, porque el método recorrer ya no imprime. Simple y sencillamente nos regresa un string y nosotros aquí debemos imprimirlo. Por eso aquí también, donde lo estamos llamando, lo que hago es imprimir. Volvemos a correr este ejemplo y ahora sí tenemos aquí los elementos. Primero había 0. Aquí está, insertamos 3 elementos y aquí quedaron. Así están. 3 medios. El último que insertamos está aquí al inicio. Luego 5 séptimos, luego 2 tercios. Hay 3 elementos. Eliminamos uno, que nos eliminó 3 medios. ¿Por qué 3 medios? Porque es el que está al inicio. Porque el método que llamamos es elimina inicio. Y después, cuando volvemos a imprimir la lista, pues nada más están los 2 elementos que están acá, 5 séptimos y 2 tercios, que son estos dos que tenemos por acá. Y nos imprime aquí el tamaño de la lista. Había 3, eliminamos 1 y ahora nos quedaron 2. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.